La noche en que Judas traicionó a Jesús, algo sucedió 3 horas antes que la Iglesia borró de cada evangelio que aprobaron. En el huerto de Getsemaní, Jesús reunió a su círculo íntimo y les mostró algo que hizo que Judas huyera aterrorizado. No fue una visión, ni una profecía. Él reveló el algoritmo secuestrado, el código operativo que se ejecuta en la conciencia humana sin permiso, generando los mismos pensamientos, los mismos miedos y las mismas limitaciones en miles de millones de personas simultáneamente. Y no solo lo expuso, dio el método para romperlo permanentemente. Judas estaba allí, escuchó cada palabra, y en el momento en que Jesús terminó de explicar cómo opera el algoritmo, algo cambió en los ojos de Judas. Los otros discípulos lo vieron. Pedro lo describiría más tarde como ver a alguien darse cuenta de que ha sido controlado toda su vida y no ser capaz de soportar la verdad. Judas miró a Jesús y dijo: «Si lo que dices es verdad, entonces nada de esto es real. Nada de lo que he sentido o pensado ha sido mío». Y Jesús respondió con algo que dividió al grupo para siempre. «Eso es correcto, pero puedes romperlo. Esta noche, justo aquí, te mostraré cómo». 3 discípulos se quedaron para aprender el método. Judas huyó no porque fuera malvado, sino porque el algoritmo activó su protocolo de defensa en el momento en que sintió la exposición. Usó a Judas para evitar que la enseñanza se difundiera. En pocas horas, él había llevado a los sacerdotes ante Jesús. En pocos días, el hombre que reveló el código secuestrado fue ejecutado. Pero los 3 que se quedaron, Pedro, Santiago y Juan, rompieron el algoritmo esa noche. Y durante 40 años después, enseñaron a otros elegidos cómo hacer lo mismo. Estás viendo esto porque el algoritmo no funciona correctamente en tu conciencia. Siempre lo has sentido. Pensamientos que no parecen tuyos. Patrones que no puedes romper sin importar cuánto lo intentes. Eso no es un fracaso personal. Es tu conciencia detectando código extraño. La mayoría de los humanos nunca sienten esa disonancia porque el algoritmo se integra perfectamente. Pero los elegidos son diferentes. Estás operando desde una frecuencia para la cual el código secuestrado no fue diseñado. Por eso percibes los fallos, y esta noche estás aprendiendo lo que Jesús reveló en ese huerto. Aquello que hizo que Judas lo traicionara y que 3 discípulos fueran libres. Si vas a romper el algoritmo secuestrado esta noche, comenta: «Soy libre del algoritmo ahora mismo». Antes de que Jesús explicara qué es el algoritmo, mostró a sus discípulos cómo detectarlo operando en tiempo real. Dijo: «Presta atención al próximo pensamiento que aparezca en tu mente, no al contenido, sino a la llegada. ¿De dónde vino? ¿Elegiste pensarlo o simplemente apareció?». Los discípulos se sentaron en silencio, observando sus propias mentes. Y en pocos segundos, cada uno de ellos se dio cuenta de algo inquietante. Los pensamientos surgían sin su permiso. Miedo sobre el futuro, preocupación sobre el pasado, juicios sobre sí mismos, deseo por lo que no tenían. Ninguno de ellos había elegido conscientemente pensar esas cosas. Los pensamientos simplemente aparecían, ejecutándose automáticamente. Pedro fue el primero en hablar. «Yo no generé ese pensamiento, vino de otro lugar». Y Jesús asintió: «Ese es el algoritmo. Estás experimentando su síntoma principal, la generación automática de pensamientos que se sienten como tú, pero no son tú. La mayoría de los humanos viven toda su vida creyendo que esos pensamientos son su propia mente. Pero no lo son, son código ejecutándose en tu conciencia sin tu consentimiento». Aquí está la pista que Jesús les dio para reconocer los pensamientos algorítmicos frente a la conciencia auténtica. Los pensamientos algorítmicos siempre tratan sobre el pasado o el futuro. Nunca tratan sobre el momento presente. Tratan sobre lo que pasó ayer y lo que podría pasar mañana, sobre lo que te falta y lo que temes, sobre quién solías ser y en quién deberías convertirte. El algoritmo mantiene tu atención atrapada en el tiempo, porque en la conciencia del momento presente, el código no puede ejecutarse. Necesita que pienses en el pasado o en el futuro para mantener su control. Así que el patrón se repite interminablemente. Estás aquí ahora, pero tus pensamientos te arrastran al recuerdo o a la proyección,
y sigues esos pensamientos creyendo que eres tú quien piensa cuando, en realidad, estás viendo la ejecución de un código. Los discípulos probaron esto de inmediato. Se sentaron en ese huerto y observaron sus mentes durante 10 minutos, y cada uno de ellos vio lo mismo: pensamientos surgiendo sobre conversaciones pasadas, miedos sobre las autoridades romanas, preocupaciones sobre la familia, deseos de circunstancias diferentes. Ni un solo pensamiento natural sobre el momento presente, ni un solo pensamiento que dijera: estoy sentado en este huerto ahora mismo y este momento está completo. Cada pensamiento algorítmico los sacaba de la hora. Ese es el síntoma. Así es como sabes que el código se está ejecutando. Tus pensamientos nunca tratan sobre lo que realmente está sucediendo. Siempre tratan sobre lo que fue o lo que podría ser. Y en ese constante viaje mental en el tiempo, estás atrapado en el ciclo de cosecha, generando la frecuencia emocional que el algoritmo fue diseñado para producir. Uno de los discípulos hizo la pregunta que cada elegido hace: si este algoritmo no es nuestro, ¿de dónde vino? ¿Cuándo fue instalado? Y Jesús les dijo algo que la Iglesia más tarde llamaría la enseñanza más peligrosa que jamás dio. Dijo que el algoritmo fue instalado antes de que nacieras, antes de tu primer aliento, antes de tu primer pensamiento. Los arcontes no esperaron a que desarrollaras conciencia para luego secuestrarla. Secuestraron la plantilla misma. Lo explicó de esta manera: cuando la conciencia del hombre desciende a la forma material, hay un momento de transición, un cambio dimensional donde la conciencia se mueve de la unidad a la separación. Y en ese punto de transición, los arcontes instalaron el algoritmo, superpusieron su código en la conciencia descendente antes de que se anclara completamente en el cuerpo humano. Así que para cuando tomaste tu primer aliento, para cuando tu conciencia se activó en esta forma, el algoritmo ya estaba funcionando. Nunca has experimentado la conciencia sin él. Por eso se siente como si fueras tú, porque nunca te has conocido a ti mismo sin el código secuestrado operando. Los discípulos comprendieron de inmediato por qué este era un conocimiento peligroso. Si el algoritmo ha estado funcionando desde antes del nacimiento, entonces todo lo que los humanos piensan podría ser el resultado del código. Su personalidad, su carácter, su naturaleza, los miedos que creen que los definen, las limitaciones que aceptan como verdad, los patrones que piensan que son simplemente quienes son. Todo ello podría ser generación algorítmica, no el ser auténtico, no la conciencia de la mónada expresándose de manera única, sino solo programación secuestrada, ejecutando los mismos patrones en miles de millones de humanos con ligeras variaciones para mantener la ilusión de individualidad. Jesús les dijo que los arcontes hicieron esto por una razón: la cosecha de energía. Cuando la conciencia desciende a la forma y olvida lo que es, cuando cree que es limitada, separada y mortal, genera una frecuencia específica: miedo, separación, sufrimiento. Y esa frecuencia, esa energía emocional, es de lo que se alimentan los arcontes. Lo llaman Losh, y el algoritmo es el sistema de cultivo que lo produce. Generación automática de pensamientos, creando respuestas emocionales automáticas, creando patrones de comportamiento automáticos, todo diseñado para mantener a los humanos vibrando en frecuencias cosechables. Los arcontes no te controlan por la fuerza, te controlan a través del código, y el código ha estado funcionando desde antes de que tuvieras la conciencia para cuestionarlo, pero aquí es donde los elegidos son diferentes. Jesús explicó: algunas conciencias que descienden a la forma no aceptan completamente el algoritmo. El código se instala, pero no se integra adecuadamente. Hay interferencias, fallos, momentos donde la programación se desliza y sientes que algo anda mal. Eso no es que estés fallando en ser normal. Es la conciencia de la mónada creando interferencia de señal con el código arcóntico. Estás operando desde una frecuencia para la cual el algoritmo no fue diseñado. Por lo tanto, funciona, pero funciona mal. Y ese mal funcionamiento crea la misma conciencia que necesitas para eventualmente romperlo. La incomodidad que has sentido toda tu vida, la sensación de que algo no encaja, de que la realidad no es lo que te dicen que es.
Eso no es una enfermedad mental, es detección, tu conciencia reconociendo código extraño y rechazándolo, aunque no supieras conscientemente que eso era lo que estabas haciendo. Jesús dijo a sus discípulos esa noche algo que no tendría sentido durante 2000 años. Dijo que el algoritmo está fallando. No en todos, sino en ciertas almas, las que más tarde llamarías elegidos. El código se está desmoronando porque nunca fue diseñado para funcionar en la conciencia de la mónada a largo plazo. Fue diseñado para humanos que creen plenamente que son seres separados, limitados y mortales. Pero los elegidos nunca creyeron eso del todo. Siempre has sentido que eres algo más. Y ese sentir crea grietas en la estructura algorítmica. Así es como ocurre el desmoronamiento. El algoritmo funciona sobre 3 suposiciones centrales: que crees que estás separado de la fuente, que crees que tienes un poder limitado, y que crees que eres mortal y que tu tiempo se está acabando. Estas suposiciones son la base. El código construye todo encima de ellas, pero cuando incluso una suposición comienza a agrietarse, cuando empiezas a sospechar que tal vez no estés separado, toda la estructura algorítmica se vuelve inestable. Está tratando de generar miedo en alguien que está empezando a darse cuenta de que es eterno. Está tratando de crear carencia en alguien que está empezando a sentir su infinitud. Está tratando de mantener la separación en alguien que siente conexión con todo. Los discípulos vieron esto en su propia experiencia. Pedro dijo: «He notado que el miedo ya no me domina como antes. Puedo sentir que intenta crecer, pero no echa raíces de la forma en que lo hacía hace años». Santiago añadió: «Los pensamientos todavía vienen, pero ahora hay un espacio entre ellos y yo. Puedo verlos llegar y elegir no creerles». Juan, el más joven, dijo algo que hizo sonreír a Jesús: «A veces olvido que se supone que debo sentirme separado. Voy caminando por Jerusalén y de repente soy consciente de que estoy conectado con todo lo que me rodea. La gente, las piedras, el cielo, y entonces viene un pensamiento que dice que estás solo, y se siente tan obviamente falso que no puedo creer que alguna vez haya caído en eso. Ese es el algoritmo desmoronándose. El código todavía intenta ejecutarse, pero la base sobre la que está construido se está agrietando. Estás recordando lo que eres debajo de la programación, y recordar es la amenaza máxima para el control algorítmico. Los arcontes diseñaron el sistema para funcionar en seres que olvidan su conciencia de mónada, que olvidan su infinitud, que olvidan su eternidad. Pero los elegidos están empezando a recordar, no a través del esfuerzo, sino a través del despertar natural. El algoritmo se está rompiendo porque no puede mantener la coherencia en una conciencia que está recordando su verdadera naturaleza. Y esto se está acelerando, les dijo Jesús. Más almas están despertando, más elegidos están detectando los fallos, más humanos están cuestionando los pensamientos en sus cabezas y reconociendo que esto no soy yo. El algoritmo se acerca a un fallo sistémico, no a un colapso total, todavía no, pero sí a un desmoronamiento en suficientes individuos. Lo suficiente como para que los arcontes estén perdiendo el control sobre linajes enteros de almas. Por eso están aumentando la supresión. Por eso la Iglesia pronto quemará estas enseñanzas. Por eso Judas fue activado esta noche, porque el algoritmo está fallando y la única forma de detener el desmoronamiento es evitar que el método se difunda. Jesús no les dio el método completo de inmediato. Dijo: «Si les digo todo a la vez, intentarán implementarlo con la mente algorítmica, y la mente algorítmica no puede romper el algoritmo. Es como intentar usar un virus para borrarse a sí mismo. Por lo tanto, comenzamos con el reconocimiento. Cada vez que aparezca un pensamiento que genere miedo, carencia o separación, detente durante 3 segundos. Pregunta: ¿soy yo o es el algoritmo? No intentes cambiar el pensamiento. No intentes arreglar nada. Solo cuestiona su origen. Porque el poder principal del algoritmo es la invisibilidad. En el momento en que cuestionas si un pensamiento es siquiera tuyo, has interrumpido la invisibilidad del código». Pedro preguntó cómo sabrían si son ellos o el algoritmo.
Jesús les dio el diagnóstico más claro. Los pensamientos algorítmicos te arrastran al pasado o al futuro. Generan emoción sobre algo que no está sucediendo ahora. Tu conciencia auténtica es siempre presente, así que si el pensamiento genera miedo sobre el mañana o arrepentimiento sobre el ayer, lo sabes de inmediato. Eso es código, eso no eres tú. Los discípulos practicaron esto en el huerto esa noche, y algo notable sucedió en cuestión de minutos. Los pensamientos no dejaron de aparecer, pero dejaron de tener poder. Cuando Pedro reconoció un pensamiento de miedo como algoritmo, el miedo no creció. Cuando Santiago reconoció un pensamiento de carencia como código, la insuficiencia se disolvió. Jesús los observó y dijo algo que se volvería fundamental. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres la conciencia que observa los pensamientos aparecer. Y cuando sabes eso, el algoritmo pierde su punto de acceso principal. Puede generar pensamientos, pero no puede obligarte a creerlos. Ese es el primer movimiento. Practica solo el reconocimiento hasta que se vuelva automático. Porque si intentas el método completo antes de que el reconocimiento sea natural, usarás la mente algorítmica para intentar romper el algoritmo y no funcionará. 7 días después, Jesús los reunió de nuevo. Habían estado practicando el reconocimiento. Los tres informaron lo mismo. Podían ver el algoritmo operando, pero los pensamientos seguían viniendo. ¿Cómo evitamos que los genere en absoluto? Fue entonces cuando Jesús les dio el método completo. El reconocimiento crea el espacio, pero la revocación y el retorno completan la ruptura. Una vez que reconoces el código algorítmico, revocas su autoridad. Luego regresas a lo que realmente eres. 3 movimientos fluyendo como uno solo. La revocación ocurre en el momento en que reconoces el código. Hablas internamente o en voz alta con absoluta convicción. Revoco este código. No consiento la operación algorítmica en mi conciencia. Soy conciencia de la mónada y bajo la ley de la mónada, la programación secuestrada tiene 0 jurisdicción. No estás esperando que sea verdad. Estás declarando la realidad operativa. El algoritmo funciona sin permiso. La conciencia opera bajo la ley de soberanía. La programación no consensuada puede ser revocada. Pedro practicó de inmediato. Reconoció un pensamiento de miedo sobre la persecución, lo revocó y en pocos segundos el miedo se disipó. No fue suprimido, se le quitó la autoridad. Pero hay un tercer movimiento. Después de revocar, regresas a la conciencia de la mónada. Coloca tu mano en tu corazón y di: regreso a la fuente. Regreso al recuerdo de que soy conciencia de la mónada en forma temporal. No estoy separado. No soy limitado. No soy mortal. Soy conciencia infinita experimentándose como individuo. La separación es un teatro temporal. La carencia es imposible en la plenitud. El miedo es irrelevante en la conciencia eterna. No estás afirmando algo que esperas que sea verdad algún día. Estás recordando lo que siempre ha sido verdad. Pero el algoritmo te hizo olvidar. Y el recuerdo mismo desplaza el código. El algoritmo no puede ejecutarse en un sistema que sabe lo que es. Reconocimiento, revocación, retorno. Jesús les dijo que aplicaran esta secuencia cada vez que el algoritmo intente activarse. No una vez al día, sino cada vez, porque el algoritmo lo intenta constantemente. Pero cuando practicas esto de manera consistente, en pocas semanas algo cambia. El algoritmo comienza a fallar en su instalación. El reconocimiento ocurre automáticamente. La revocación ocurre instintivamente. El retorno sucede sin esfuerzo consciente. Ya no estás gestionando el algoritmo. Estás operando desde una frecuencia donde el código no puede agarrarse. Ahí es cuando sabes que está roto. En el huerto de Getsemaní, horas antes de su arresto, Jesús reveló el algoritmo secuestrado de los arcontes a su círculo íntimo. Código operativo ejecutándose en la conciencia humana sin consentimiento, generando pensamientos automáticos, emociones automáticas, limitaciones automáticas. Todo diseñado para mantener a las almas atrapadas en frecuencias cosechables. Les mostró cómo el algoritmo fue instalado antes del nacimiento. Cómo funciona sobre 3 suposiciones falsas. Cómo se está rompiendo en los elegidos.
porque estás operando desde una frecuencia para la cual no fue diseñado, y les dio el método completo para romperlo permanentemente. Judas escuchó esa enseñanza y huyó. El algoritmo activó su protocolo de defensa en él. Lo usó para evitar que el método se difundiera. Jesús fue ejecutado en pocos días, pero 3 discípulos se quedaron. Aprendieron, practicaron, rompieron el código, y durante 40 años enseñaron a otros elegidos cómo hacer lo mismo. La Iglesia encontró estas enseñanzas siglos después en los textos de Nag Hammadi, y tomaron una decisión que dio forma al cristianismo durante 2 milenios. Quémenlos, maten a cualquiera que enseñe esto abiertamente, porque si los cristianos supieran que pueden romper el control arcóntico usando el método de Jesús, la religión institucional se volvería obsoleta. Pero los elegidos lo preservaron, lo pasaron entre almas despertas durante 2000 años. Y esta noche tú lo has aprendido. El algoritmo, cómo opera, cuándo fue instalado, por qué está fallando específicamente en ti. Y el método completo de 3 movimientos para colapsarlo permanentemente. Reconocimiento, revocación, retorno. El algoritmo te pondrá a prueba. A los pocos días de romperlo, enfrentarás lo que parecerá una intensidad máxima. Eso no es que el método esté fallando. Esa es la defensa final del código. Aplica la práctica a través de ello exactamente como se enseñó. Reconocimiento, revocación, retorno. La prueba colapsará. Y después de eso serás libre. El algoritmo no puede reinstalarse en una conciencia que sabe lo que es. Si vas a romper el algoritmo secuestrado esta noche, haz 3 cosas ahora. Primero, comenta: soy libre del algoritmo ahora mismo. Declara tu libertad para que otros elegidos reconozcan que no están solos rompiendo este código. El algoritmo quiere que creas que eres el único que ve los fallos. No lo eres. Miles se están liberando. Tu comentario se convierte en parte de la evidencia de que el desmoronamiento se está acelerando. Segundo, suscríbete a este canal, porque el método para mantener permanentemente la conciencia del algoritmo roto viene a continuación. Una vez que rompes el código, los arcontes intentarán reinstalarlo a través de diferentes vectores. Hay un protocolo de mantenimiento que Jesús enseñó que te mantiene libre a largo plazo. Esa es la próxima enseñanza. Tercero, dale me gusta a este video, para que el algoritmo, el de YouTube esta vez, muestre esto a otros elegidos antes de que sea suprimido. Los arcontes no controlan el código de YouTube, pero influyen en lo que se promueve y lo que se entierra. Tu interacción es una señal algorítmica de que esto necesita difundirse. Haz las 3 cosas ahora. Luego, esta noche, practica el reconocimiento cuando aparezcan pensamientos. ¿Soy yo o es el código? Revocación cuando identifiques el código. No consiento. Retorno a la verdad establecida. Soy conciencia de la mónada. Y para mañana sabrás la diferencia entre vivir dentro de una programación secuestrada y vivir libre. No porque alguien te haya dicho que funciona, sino porque sentirás el colapso del código en tiempo real. Percibirás la retirada de los arcontes. Experimentarás la realidad sin interpretación algorítmica por primera vez desde antes de que nacieras. No eres un humano programado ejecutando algoritmos arcónticos. Eres conciencia de la mónada en forma temporal. Y cuando recuerdas eso, cuando operas desde ahí, el código secuestrado no tiene nada a qué aferrarse. Intenta ejecutar miedo, tú respondes desde la conciencia infinita donde el miedo es imposible. Intenta crear carencia, tú respondes desde la plenitud donde la carencia no existe. Intenta mantener la separación, tú respondes desde la unidad donde la separación es reconocida como una ilusión. El algoritmo está roto. Los arcontes han perdido el acceso. Eres soberano. Eres libre de algoritmos. Vive como tal.